Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California, y para cada uno de ustedes aquí presentes sean bienvenidos. Soy el pastor Eleazar Torres, hoy 18 de abril del 2021, y quiero darles mi más calurosa bienvenida a este santuario y también a esta plataforma. La resurrección es una celebración continua. No es de una sola vez. Y desde luego este mes seguimos meditando, ¿verdad?, en ese poder único, grandioso y poderoso de la resurrección. Él vive. Y porque Él vive, mis hermanos, podemos tener ese vigor y esa esperanza de que viviremos mañana. Hermanos, si ustedes tienen motivos de oración y quieren dejarlos con nuestros sugieres, pídanles alguna forma, de tal manera que nos la hagan llegar y podamos orar por ustedes el día jueves y desde luego incluirlos en la semana siguiente. Desde luego nuestro tiempo de oración se une, ¿verdad?, al tiempo del final y el llamado, ¿verdad?, después del sermón. Así es que en este momento vamos a dedicar este servicio para la exaltación de Cristo Jesús, y de esta manera empezamos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, Señor, que conozcamos, sino esa fe, Señor, que nos has dado en Cristo Jesús. Y porque creemos, Padre Santo, Señor, que has resucitado el día de hoy, Señor, tenemos esa confianza, Señor, y esa paz de la vida eterna. Y por lo tanto, hoy, Señor, glorificamos tu nombre y, Señor, recibe la gloria, la honra, el honor a través de este servicio, orando en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Shalom. Nos hemos reunido nuevamente a cantar al Señor. Ese es parte de lo que es adorar. La palabra de Dios, especialmente en el libro de Salmos, nos dice que hay que cantar. Uno de los salmos, ahorita no recuerdo la cita, dice: mi corazón está dispuesto. Amén. Así es que en esta mañana les invito que con un corazón dispuesto se pongan de pie y vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice 2 Corintios 5:17. ¿Listos? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aleluya. Porque Cristo resucitó, nosotros podemos ser nuevas criaturas en Él. Porque Él nos dio la libertad para ser nuevas criaturas. Aleluya. Tengo un corazón, pero por Jesús, tengo alegría que no cambiaría. Él me quitó el dolor, soy libre por su amor, tengo la gracia que no merecía. Tengo un corazón, pero por Jesús, tengo alegría.
sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el que se me ha preparado. Me sacó de mi prisión, mis cadenas se rompió y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión, me echó libre pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy, me echó libre por amor y compasión. Mi sueño fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban él rompió. Libre soy, libre soy, libre soy. Aleluya. Todos esta mañana pueden decir que son libres en Cristo Jesús. Digamos juntos, 3, 2, 1. Soy libre en Cristo Jesús. Aleluya. Efesios 1, 17 y 18. Vamos a leerlo. ¿Listos? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Sí. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. En esta mañana vamos a decir al Señor: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Sí? ¿Queremos verle en esta mañana? ¿Sí? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos a ti, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos a ti. Yo quiero verte. Sí, yo quiero verte. Y contemplar
eres un Dios santo, santo, santo. Tu palabra nos da un vistazo al cielo, en el cual proclama día y noche sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y en esta mañana, oh Dios, con gusto nos unimos a todas las huestes celestiales, a los que están delante de tu trono, proclamando que tú eres Dios santo, santo, santo. En esta mañana te decimos: digno, tú eres digno. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres digno. Digno, tú eres digno. Rey de reyes, Señor de señores, te adoraré. Santo, 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 el que era, es y será, tú eres santo, 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 soberano, Rey eterno, te adoraré. Cristo, Jesucristo, digno eres de toda gloria, Jesucristo, Cristo, Jesucristo, victorioso Rey de reyes, te adoraré. Una vez más: Cristo, Jesucristo, Cristo, Jesucristo, digno eres de toda gloria, Jesucristo, Cristo, Jesucristo, victorioso Rey de reyes, te adoraré. Victorioso Rey de reyes, te adoraré. Victorioso Rey de reyes, te adoraré. Adoramos, Señor. Decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 si tú eres sin igual, lo conoces tú
la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Gloria y la honra es para ti. Te bendecimos. Amén. Desde luego, no podemos hablar de la resurrección de Cristo sin hablar y reconocer su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es todo un paquete. El mismo llamado, ¿verdad? El Señor nos ha perdonado nuestros pecados para darnos vida eterna. También tenemos que pasar por el río de la muerte. Esta mañana, el texto que nos va a ocupar está en Juan 20, de los versículos del 24 al 29. Durante este mes, ¿verdad? Empezamos desde el primer domingo del mes a celebrar la resurrección de Jesús, pero dado que los diferentes evangelios ensamblan, ¿verdad?, la historia y la narrativa de cómo se dieron los hechos, este párrafo particular, ¿verdad?, nos habla sobre la incredulidad y el llamado a creer. Juan 20, del 24 al 29. Cuando lo tengan, ¿verdad?, en reverencia a la palabra del Señor, quiero que se pongan en pie para que puedan leer la palabra. Juan 20, del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez su discípulo dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera hacer énfasis en esta porción del versículo 28 y 29, la respuesta de Tomás, ¿verdad?, al verificar que en verdad Jesús había resucitado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pareciera que son solamente una frase que ni siquiera es un pensamiento completo, y sin embargo es la declaración del señorío de Dios y de la deidad de Jesús, Dios encarnado y viviendo entre nosotros, muerto pero resucitado. Tomás había visto suficiente, ¿verdad?
Y no es solamente un dicho, digamos, una manera abrupta de confesar. Él sabía del señorío de Jesús y también de la deidad de Dios. Señor mío y Dios mío. Si nosotros vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, reconocemos, ¿verdad?, que toda lengua un día, creyentes y no creyentes, confesarán que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y no solamente Dios, sino el Señor sobre toda la tierra y sobre toda creación y sus hijos. ¿Y la lección? Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo quisiera que pensáramos en esa bienaventuranza que Jesús no incluyó en Mateo 5. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Naturalmente, el nivel de estrés para los que creyeron y naturalmente tuvieron una experiencia fue menor que para los que no creyeron. Sin embargo, me encanta porque su acercamiento a Jesús es simplemente comprobar que Él ha resucitado y la enseñanza a creer. Ustedes y yo somos hombres y mujeres que piensan y tenemos muchas dudas, claro que sí. Algunas las expresamos y algunas no las expresamos. A veces tenemos más preguntas que respuestas, ¿verdad? Y especialmente cuando la tragedia nos invade, nos preguntamos, ¿verdad?, que si lo acontecido inesperadamente va a tener un buen resultado, una buena acción de parte de Dios en cuanto a la tragedia. Y naturalmente los discípulos, incluyendo Tomás, tenían esos cientos de preguntas, ¿verdad? O sea, ¿cómo recapitular su vida ahora que Jesús no iba a estar físicamente con él? Si habían dependido de sus enseñanzas, habían dependido de su consuelo, habían dependido de sus milagros, ¿verdad? Su presencia misma, y ahora ya no estaban. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, se dejó morir en la cruz del Calvario? Y sin embargo, Dios no reprime preguntas, sino solamente muestra e invita a creerle a Él. Tener incredulidad es igual a dudar. Y estas son algunas de las definiciones que tiene la duda. Es estar en duda, vacilar entre dos opciones contradictorias o no estar seguro. La otra es la sospecha, ¿verdad? Desconfiar de una persona o de una cosa. Crear cientos de sospechas, ¿verdad? O dar poco crédito a una información que se escucha, sea verídica o no sea verídica. Y en ese sentido, mis hermanos, yo me veo ahí, porque tenemos diferentes tipos de dudas, aún en nuestro peregrinar con Cristo Jesús. Tomás y los discípulos habían peregrinado 3 años con Jesús, suficiente, ¿verdad? Y me llama la atención porque Tomás tiene preguntas, simplemente tiene preguntas. Cuando Jesús declara en San Juan 14, del 1 al 6, les dice: no tengan temor, en la casa de mi Padre
hay muchas moradas, yo voy pero regreso para que ustedes estén. Y esto más que hacer una pregunta. Hacer preguntas no tiene nada de malo, hermanos. Y hacerle preguntas a Dios tampoco tiene nada de malo. El Señor no le va a rechazar. Mi pregunta es que hay algún pensamiento de incredulidad que nos atormenta, que nos llena de estrés, que nos quita el sueño. Yo quisiera que usted pensara si estos días ha tenido algún pensamiento de incredulidad. Satanás es padre de mentira. Él se encarga, y Apocalipsis nos dice que él es el acusador desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Y sigue acusándonos delante del Padre, ¿verdad? Y a veces el pecado nos acusa. ¿Qué tiene que ver esto con la incredulidad? Sosténganse conmigo. Tal vez, hermanos, estos días, ¿verdad? Que todo se ve que está empezando a regresar a la normalidad, pero emocional, espiritual, mente y a veces físicamente se siente uno caído. ¿Ha tenido pensamientos de incredulidad? La promesa. Tenemos múltiples promesas en la palabra del Señor. Y las leemos y decimos, sí creemos en ella. Pero como un padre que estuvo en una situación de tormento de demonios para su hijo, le dijo a Jesús, sí te creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Reconocemos también que tenemos la promesa y tenemos pensamientos de incredulidad. Y esos pensamientos a veces chocan y hacen crisis en nuestra vida. Mire a Tomás y mírese a usted mismo. Me miro a mí. Tomás dudó. Y yo quiero decirles, usted y yo no seríamos honestos si no aceptáramos que todos estamos inclinados a dudar, ¿verdad? Especialmente cuando no tenemos pruebas contundentes, ¿verdad? Tomás estaba en el proceso, se dan cuenta, en la transición de caminar con Jesús físicamente a caminar con Jesús por medio de la fe. Y la tradición bíblica dice que Tomás fue uno de los discípulos que llegó a lo más lejos hasta el fin del continente, ¿verdad? En la India, bien hasta abajo. Pero en ese proceso había dudas. Y usted y yo nos vemos en ese proceso, mis hermanos. Y si no ha empezado ese proceso de caminar con Jesús, lo invitamos que el día de hoy acepte a Cristo. Pero ha aceptado a Cristo, le ha obedecido, se ha bautizado, ha reconocido aún que el Espíritu del Señor lo ha tocado y lo ha santificado. Pero todavía tenemos preguntas. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a tener preguntas y a veces dudas. Ahora, Tomás no se queda en ese estadio, ¿verdad? Sino la experiencia de ese encuentro con Jesús. Tomás reconoce y declara el señorío y la deidad de Cristo, Dios el Hijo. Y yo quiero decirle, nuestro llamado es creer al Señor, a reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, y a Cristo como el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta declaración que hace Tomás nos hace reconocer. El día de hoy, mis hermanos,
se habla de Jesús, se habla de un Jesús que es el iluminado, otro que es hermano de los ángeles, aún hermano de Satanás, de acuerdo a diferentes creencias, ¿verdad? Pero quiero decirle, la palabra de Dios nos muestra a este Jesús que es Dios mismo, Dios Hijo, y en cuyo nombre tenemos salvación, y que apacigua y contesta nuestras dudas, ¿verdad? Hay algunas consecuencias de la incredulidad, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y he tomado, ¿verdad?, de este devocional de Isángel Alcántara. Y Isángel Alcántara tiene una buena descripción de algunas consecuencias de la incredulidad. Cuando somos incrédulos, la incredulidad cierra nuestros ojos a la realidad divina y nos enfoca exactamente a lo que vemos y a lo que entendemos y lo que pensamos, y nos olvidamos que Dios es mucho más grande, mucho más poderoso. Y hermano, olvídese de decir mi Diosito. No, Dios es grande y poderoso. Hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 40, ¿verdad?, que Él con sus dedos cortó la tierra y con su palma de su mano sostiene al mundo. ¡Ay! Y quiero decirle, mi hermano, cuando no le creemos al Señor, a Jesús, de hecho, en Marcos 16 nos narra, ¿verdad?, que una vez que se le apareció a todos, a los 11 sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y claro, soy un pastor, naturalmente proclamo el Evangelio de la verdad y de Jesús, y le digo, dude de cualquier cosa, pero nunca dude de la deidad y de la presencia y del poder de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la duda cierra los ojos a la realidad de Dios. Número 2, se opone a la verdad de Dios. Pablo reconoce y en su testimonio en primera de Timoteo 1:13 habla, ¿verdad?, de que él mismo había sido un blasfemo, un perseguidor, ¿verdad? Y por su ignorancia era un incrédulo. La incredulidad. Ahora, no es que era incrédulo de todo, sino que Cristo Jesús había resucitado hasta aquel encuentro que tienen con Él. Yo quiero decirle a usted que está batallando en una decisión de si dar su vida a Cristo o no, si esto es real o no. Yo quiero decirle, ahora el Señor nos da la salvación por medio de la fe, de creerle. Número 3, te aparta de Dios y de su voluntad. Pues naturalmente la incredulidad nos hace ver a nosotros mismos, a nuestras circunstancias, y no podemos ver más allá de lo que nos permite nuestra humanidad. Hebreos 3:12 nos advierte, ¿verdad? Cuidado, miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes de corazón malo, de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Yo quiero decirle, mis hermanos, creemos en un Dios poderoso que nos ama, que perdona nuestros pecados, pero también un Dios justo. Si no vivimos una vida en santidad, quiere decir que no estamos creyendo ni a su palabra ni su advertencia. Y el escritor de Hebreos nos dice, cuiden
olviden que no sean incrédulos de corazón, porque la incredulidad en su corazón se convierte en las acciones, ¿verdad?, de pecado. Número 4, cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios, un ser limitado, sujeto a tiempo y espacio. Y ese es el asunto, ¿verdad? Si no lo veo, no lo creo. Es un razonamiento totalmente humano, sin embargo no es la manera en que Jesús interactúa con nosotros, ¿verdad? No espere usted si, Señor, quiero ver absolutamente. No, el Señor nos llama a creer en que Él ha venido a morir en la cruz del Calvario y ha resucitado, y su palabra es verdad. Finalmente, la duda, ¿verdad?, nos lleva a desagradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que si no le creemos, estamos desagradando a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me fascina Hebreos 11:6, porque dice, tiene un premio, tiene una recompensa aquel que busca a Dios y le cree. Ahora, no creemos cualquier cosa, creemos la palabra de Dios y su verdad. Por lo tanto, el Señor nos llama bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Yo quiero decirles, mis hermanos, si quiero regresar a cómo el asunto del pecado nos acerca. De hecho, el pecado va a ser nuestra compañía y nuestro enemigo. Satanás va a venir a tocarnos continuamente. Y la palabra de Dios nos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. Y cuando habla de la incircuncisión de nuestra carne, está hablando a los judíos que exigían, ¿verdad?, ese acto de la circuncisión para ser parte de Dios. Sin embargo, Pablo dice, pero Él nos dio vida junto con Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, perdonando nuestros pecados. Y yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, si se ha visto apabullado por un pecado del pasado, créale al Señor. Créale que Él ha perdonado sus pecados y ha echado sus pecados, ¿dónde? Al fondo de la mar. Y por lo tanto le creemos para poder vivir esa vida abundante de paz que nos da en novedad de vida, una nueva vida. Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados. Y el Señor nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es algo muy abstracto. ¿Y cómo lo sé? Por medio de la fe. Porque un día en oración platiqué con el Señor y confesé mis pecados. Y visualmente lo hice porque me he bautizado y he dejado la vieja vida. Y el Señor lo llama bienaventurado. Y por lo tanto, si Satanás ha estado acusándolo, hoy es día de hacer una decisión y de creerle a Cristo que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Romanos 8:11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Vosotros y ustedes es lo mismo. Y es un asunto de fe. Cristo
fue levantado con poder y con gloria. Y nos ha dado de su Espíritu, mis hermanos y mis hermanas, para que nos levante con poder y con gloria cada día de nuestra vida. Hay días, mis hermanos, que vivimos desanimados, desalentados. Las cosas que vemos no hacen, como les diré, no son exactamente como quisiéramos. Pero cuando le creemos al Señor y dejamos que el Señor nos levante, sabemos que Él está trabajando para bien todas las cosas. No es que Él haga las cosas malas, pero Él transforma para bien todas las cosas que estamos y nuestros errores. ¿Cree usted? Y la palabra del Señor, de Jesús mismo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Tienen necesidad? Todos tenemos necesidades espirituales, emocionales, económicas, de trabajo. Y el Señor las contempla todas, mis hermanos. Filipenses 4:19. Quiero que lo lean conmigo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh, todas las cosas. Por eso venimos, mis hermanos, y venimos y oramos con confianza. Me encanta Hebreos cómo describe la oración del cristiano. Acerquémonos confiadamente, creyéndole al Señor, ¿verdad? Y con confianza. Porque Jesús fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado. Y por eso podemos llegar con confianza. Y podemos depositar en él nuestra necesidad espiritual. Estos días, mis hermanos, quieras que no, la pandemia nos ha afectado espiritualmente. Especialmente si ha perdido familiares, nos ha pegado duro, mis hermanos. No solamente espiritualmente, emocionalmente, ¿verdad? Yo espero que este día usted agarre esa perspectiva que tomó Tomás, ¿verdad?, al ver la gloria de Cristo. Y le crea. Y le crea al Señor cuando nos dice: yo supliré para ti, de acuerdo a las riquezas en gloria. En este tiempo de dudas, el Señor nos dice: bienaventurado el que no creyó. El que no vio. Yo no sé qué es lo que usted tenga que decirle al Señor. Sea que usted esté allá en su casa o aquí sentado en esta audiencia. Pero esos pensamientos de incredulidad nos llegan a todos. Y el Señor nos dice: bienaventurados son los que no vieron. Si usted no ha dado su vida a Cristo, no espere otra cosa más que una invitación a responder en fe. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Lo aceptamos por fe y lo creemos. Lo único que tenemos que decir es: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que tu sangre fue derramada en la cruz por mi redención, pero resucitaste para darme vida. Tal vez ese pecado lo ha estado atormentando, y mis hermanos, el Señor quiere que le crea a Cristo, que Él ha vencido a Satanás y al pecado, para que usted viva en paz. No importa que sea, déjeselo al Señor. Su necesidad, este día, póngala delante de Dios y
responda. Responda a esta bienaventuranza de Jesús para usted. Que al final del día puede decir: tú eres mi Señor y mi Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos para responder a esta palabra preciosa, Señor, esta bienaventuranza, Señor, que tú nos das, Padre, al creer sin ver. Señor, en este día, Padre, tomamos tu palabra y también, Señor, nos incorporamos al grupo de creyentes, Señor, para declarar, Padre Santo, tu señorío y tu deidad, Cristo Jesús, nuestra vida, mi vida, en tu vida. Y Señor, te pido que tu Espíritu siga moviéndose, Padre. Y el día de ahora, Señor, continuemos caminando, Señor, en esa fe, Padre, que no se ve. En esa fe, Señor, que no depende de nuestro sentir, Señor, sino del hecho de saber que tú eres Dios y que Cristo nos salva. Señor, pongo en tus manos aquellos que han estado atormentados por pecados. Y pedimos que tu sangre preciosa, Señor, nos perdone, Padre Santo. Hermano, hermana, si en la semana usted ha fallado al Señor, hoy créale, pida perdón y créale. Señor, seguimos orando también, Señor, por las necesidades, Señor, por los trabajos, Padre Santo, Señor, por las necesidades, Señor, que tenemos. Y Señor, cuando nos cuesta trabajo creer que tú estás sobrando, Señor, hoy el llamado es claro, a confiar que somos bienaventurados cuando creemos sin haber visto. No creemos en otra cosa, sino creemos en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, de esta manera también intercedemos, Padre, por estas necesidades. Y levantamos, Señor, a Ani Herrera. Oramos, Señor, que en tu gracia tú le sigas restaurando su mente, Padre. Oramos, Señor, por Maricela Vera, Señor. Gracias por lo que ya has hecho en la vida de sus hermanas, Padre. Señor, levantamos a mi hermana Delfina Herrera, Señor. Oramos, Padre, porque termine, Señor, de sanar, Padre Santo, esa cirugía, Padre. Oramos, Señor, por mi hermana Julia Torres, Señor. Fortalécela, bendícela, Señor. A mi hermana Mirna Wong, Señor. También en esa restauración, Padre Santo, Señor. Dios, gracias por mi hermano Daniel Nieto, Señor. Y pedimos, Padre, Señor, de tu toque especial, Padre. Esta mañana, Señor, ponemos en tus manos a Yolanda Rodríguez, a Sarita Rodríguez, Señor. Oramos, Señor, por Irma Reina, Señor. Oh, Padre, toca, Señor, esa enfermedad, Padre, que tienen, Señor. Esta mañana, Señor, pongo en tus manos a la señora Fausta, mi suegra, Señor. Ten misericordia, Señor. Y, Señor, susténtala, Padre Santo, en esa fe inamovible, Señor, que es Cristo, Padre. Y toca su cuerpo, Padre. Gracias por lo que tú vas a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, oramos por Federico Pimentel, Padre. Tú, Señor, haz la obra completa, Señor. Y sobre todo, Señor, permite, Señor, que sus ojos vean tu gloria, Señor. Seguimos orando, Señor, por Berenice Valdés y su esposo, Señor. Tócanos, Señor, todavía del COVID, Señor. Por Richie, Señor, Valdés en su recuperación. Por Celina Espinosa, de Aisha, Habibi, Nancy Arostegui, allí en Nicaragua, Padre. Pedimos tu bendición. Esta mañana, una vez más, Señor, ponemos en tus manos a la familia Escobar,
a la familia Zúñiga, Señor, a la familia Minor, Padre, a la familia Gutiérrez, Señor, todos ellos en duelo, Padre Santo, Señor, conforta y consuela sus corazones, Padre. Y una vez más, Padre, hacemos ese acercamiento y esa decisión de creerte, no importa qué. Gracias, Jesús, por ser la verdad, el camino y la vida. Y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, nos da gusto unirnos desde aquí, en la Iglesia del Nazareno, a sus hogares. Y si el Señor permite, nos veremos la próxima semana.